Ina, buenos días. ¿Qué tal? Mira, es que como te dije ayer, me impactó muchísimo los coloquios de ayer. Sinceramente me quedé muy, bueno, no porque allí se dijeran cosas que no supiera, sino por, no sé, estas cosas ayudan a confrontar y a ver con más claridad, ¿no? Eh, Hay de fondo, ¿no? O sea, Paula Tañino se preguntaba, ¿no? No, más que se preguntaba, daba cuenta de la realidad, de un modo de proceder. No sé yo, mira, el tema es que hay un modo de proceder continuado en el tiempo, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué? La pregunta real no es que eso se haya dado, sino ¿por qué se ha dado? ¿Para qué se hizo así? ¿Por qué se ha perseguido ese estilo? Y la respuesta, yo hace mucho tiempo que la tengo clara, ¿no? Por una parte, dice cuáles son los motivos de fondo de ese tipo de procedimientos, ¿no? Por el cual nos hemos conducido. Y además de manera convencida. Ahora te contaré una experiencia personal, ¿no? Entonces, mi respuesta es, por una parte, porque no ha habido claridad, transparencia de los verdaderos motivos, aunque se haya teñido por un tema sobrenatural. ¿Eh? Porque eso que decía, ¿no? Paula, de que lo espiritual ha estado o ha servido para justificar una serie de prácticas, ¿vale? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha hecho así? Entonces, de fondo, lo que hay es una mentalidad en el fundador de prevención contra las desamortizaciones. O sea, no olvidemos que es una persona que ha vivido muy recientemente, o sea, en la historia reciente de España, las desamortizaciones, fruto de determinados eh, regímenes políticos, sobre todo de los regímenes políticos liberales, ¿no? El liberalismo del final del siglo XIX en Europa, las desamortizaciones que se produjeron, efectivamente sí, esas prácticas anticlericales por parte de los gobiernos. ¿Eh? El liberalismo pues, fue totalmente anticristiano y en concreto, más que anticristiano, anti-iglesia católica, ¿no? Y entonces a través de los distintos gobiernos en Europa, pues cuando iban entrando, ¿no?, los partidos liberales, efectivamente fueron desamortizando a la iglesia. Entonces, continuamente lo que al fundador le preocupaba era cómo esquivar, cómo burlar la acción o sea, anticlerical por parte de los gobiernos. Eso es lo que hay de fondo. Luego, bueno, contemporáneo, él conocía, ¿no?, la historia de San Juan Bosco y cómo San Juan Bosco, y esto es histórico, eh, el político de turno que le perseguía, en el lecho de muerte le dio la solución, ¿no? Le dijo que estén en la iglesia, pero de cara, o sea, clérigos religiosos para la iglesia, laicos para el mundo, que paguen impuestos y nadie los podrá tocar. Esa fue la nota, ¿no?, que tomó, ¿no?, el fundador para y por la cual se dirigió. Lo que pasa es que no podía decirlo porque los salesianos son religiosos. Entonces, efectivamente, él tomó ahí esa idea, lo mismo que también tomó de San Juan Bosco, que su madre y su hermana se dedicaran a sacar adelante los trabajos de la administración, ¿no?, de la atención de los centros. Entonces, creo que yo cada día me convenzo más de que ninguna de estas dos cosas se han dicho nunca, pues porque no están tomadas de la experiencia religiosa. Y como bien también se puso de manifiesto ayer en la tertulia, en el coloquio, solo los numerarios, ¿no?, y los agregados hacen testamento, porque
los que tienen vocación de celibato, ¿no? Y esto es también, ¿no? Pues una contaminación del mundo religioso, ¿no? Por eso no se puede decir, porque entonces sería, ¿no? Pues haber tomado para lo que siempre decimos, ¿no? Que, el tema de las constituciones de 1951 y todas estas cosas. Entonces creo que es interesante poner el acento aquí, es decir, lo que hay de fondo es burlar la acción, una posible acción anticlerical por parte de los estados. Y eso lo hemos, yo lo he aprendido así, o sea, siempre nos han explicado que el motivo por el cual las sociedades interpuestas, ¿no? Es decir, las fundaciones, la forma jurídica que tienen nuestras actividades son civiles, ¿vale? Y nunca la obra es responsable, por eso, porque si se va contra la obra no tiene nada. Y el único objetivo de eso era la idea, ¿no?, que tenía el fundador de burlar la persecución contra la Iglesia. Y por otra parte, todo esto vestido de carácter laical, ¿eh? Y luego la otra cosa es que no podemos olvidar que o sea, San José María vive una persecución religiosa, o sea, tiene un estrés postraumático. O sea, toda la gente que vivió la guerra y además vivió la persecución, la guerra de España, en esas situaciones, con peligro de su vida, con un paso de los Pirineos, o sea, todo eso, es que eso tuvo que dejar, pues claramente, un, un rastro, ¿no?, en el perfil psicológico y que luego se transmitió a la institución y a todas las personas. Luego, otra cosa que se habló ayer y que, bueno, con el tema de pues eso, de los testamentos y la usurpación de las voluntades y la presión para que se hagan las cosas de una determinada manera o de otra. Y con el tema pues eso, de lo espiritual y del desprendimiento y de que no tenemos nada y de que eso claramente no es espíritu laical. Es que por eso no se ha llevado como que parezca y no sea. ¿De acuerdo? Vivimos como religiosos de cara a lo interno, pero de cara afuera, pues laicos normales con todo, con cualquier otro, cosa que no obedece a la realidad, ¿eh? Y efectivamente abusos de poder. Yo me acuerdo que una vez, que todavía no se me ha olvidado, yo era la directora de un centro de agregada y me acuerdo perfectamente que a una agregada le pedimos que nos dejara el coche para ir a una excursión y no nos lo dejaba. Es que yo esto además lo hice así. Y yo le decía que cómo se le ocurría, que es que ella tenía que es que nos lo tenía que dejar porque necesariamente teníamos que ir a la excursión y ella no tenía coche. Claro, ella decía, comprendo que lo que le costó, porque claro, era su medio de transporte y nos lo dejó, pero fíjate, yo estaba convencida de aquello, ¿eh? O sea, te puedo asegurar que lo hice con total rectitud de intención, ¿eh? Y encima poniéndola a ella de que tenía mal espíritu y que tenía poco espíritu de desprendimiento. O sea, qué poca cabeza, de verdad, qué poca cabeza. Y el otro tema que yo caí en la cuenta y que ya también lo llevaba pensando durante tiempo, después de lo que tú me contaste de, de ese vicario regional que se iba a la casa de esa familia y que luego ¿no?, los hijos, o sea, los familiares descendientes pidieron que a todas las personas de la obra se les informara, ¿no?, del abuso que aquello había supuesto y las consecuencias negativas para su familia. Es que es una práctica que hemos aprendido todos como si fuera palabra de Dios y que evidentemente el fundador hizo en los primeros años, porque yo siempre me he preguntado, en aquellos años de la posguerra española, que no había nada y que con motivo de la expansión apostólica, pues no, el fundador se recorrió con don Álvaro y con otros toda España y parte del extranjero,
haciendo gestiones para efectivamente difundir la obra y poner la obra en otros lugares, claro, ¿a costa de quién? ¿Quién era? Porque iban con un chofer y un automóvil. ¿De quién era el automóvil? No, pues evidentemente de algunos de los primeros. Pero ¿y quién ponía el chofer? ¿Y quién pagaba la gasolina? En aquellos años en que no había ni gasolina, ni había coches, porque no había automóviles en España. O sea, en cada ciudad había un automóvil de la persona con más posibilidades económicas, ¿no? Entonces, mm, claramente, cuando nadie viajaba, ¿no? Pues eso ya te dice que estaban en un... O sea, ¿quién pagó aquello, no? Lo mismo que después se ha ido sabiendo, ¿no? Que esos primeros, la expansión, ¿no? A los distintos países de Latinoamérica y de Europa, pues la hicieron con becas del gobierno español, ¿no? Y con proyectos que financió el gobierno español, pero que eran de esas personas, que, es decir, profesionalmente se dedicaban a eso y, entre comillas, hicieron, ¿no? Crearon proyectos y establecieron colaboraciones intergubernamentales donde realmente el motivo para aquello no era la investigación, ¿no? Sino el verdadero motivo era aprovechar aquello para mm, la, el salto, ¿no? Que me parece legítimo, como dijo ayer Paula, ¿no? Que es legal, sí, pero que efectivamente los medios económicos que se han ido son estudiando quién da dinero y haciendo proyectos de acuerdo a ese dinero, ¿no? Pero en realidad era la financiación de los centros y de todas las labores sociales que se han hecho, pues en realidad el objetivo no era la sociedad, el objetivo era la expansión de los UCI y el crecimiento.